Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un material fuente un poco peculiar, diría yo. Son solo 3 líneas de texto. Opciones de navegación, vamos, que aparecen en la biblioteca digital HattriTrust. Son las que salen cuando consultas The Power of Purpose, El poder del propósito, el libro de William George Jordan. El texto es este, tal cual. Skip to page content, o sea, saltar al contenido de la página. Luego, Skip to Text Only View, saltar a la vista de solo texto. Y la tercera, Skip to Search in this text, saltar a la búsqueda en este texto. Y bueno, nuestra misión hoy es intentar ver qué nos dicen estas simples instrucciones sobre cómo nos relacionamos con el conocimiento hoy en día, en la era digital, y sobre todo con un tema de fondo tan potente como el propósito. A ver qué sacamos de aquí. Es que es fascinante, ¿verdad? Partir de algo tan mínimo, unos simples enlaces, pero es que actúan casi como un espejo. ¿Sí? Reflejan cómo plataformas como HattriTrust intentan, facilitar el acceso, claro, pero también quizá cómo nosotros, como lectores, nos hemos acostumbrado a acercarnos a la información. Hay mucho ahí, en la propia funcionalidad, en las prioridades que revelan. Exacto. Empecemos, si te parece, por las 2 primeras. Saltar al contenido de la página y saltar a la vista de solo texto. La primera, Skip to Page Content, a mí me suena a eficiencia pura y dura. Es como un grito de al grano, ¿no? Sin portadas, ni índices, ni nada. Directo a lo que escribió Jordan. Totalmente. Refleja perfectamente ese deseo tan actual de inmediatez, de optimizar el tiempo. Vivimos en una cultura que valora ir directo al núcleo. Ya. Para alguien que, ya conozca la obra o que necesite consultar algo muy específico de The Power of Purpose, pues es súper práctico. Te quita las barreras de entrada, por así decirlo. Pero a ver, ¿es solo una cuestión de eficiencia práctica? ¿O quizás sugiere algo más? Sobre nuestra paciencia. ¿O cómo valoramos esas partes, no sé, accesorias? El prólogo, la introducción. Buena pregunta. Podría interpretarse también como un síntoma, sí. Quizás de una impaciencia cultural. La estructura de un libro tradicional, con sus partes iniciales y finales, pues tiene una función, ¿no? Te prepara, te da contexto. Claro. Si nos saltamos todo eso de forma sistemática, nos perdemos algo del ritual de leer, de esa inmersión gradual. Es posible, sí, que prioricemos tanto el qué, el contenido puro, que descuidemos el cómo se nos presenta. Vale, entiendo. Y luego está la segunda, Skip to Text Only View, saltar a la vista de solo texto. Eso ya parece llevar la simplificación un paso más allá, ¿no? ¿Qué implica realmente quitarle todo lo demás al texto? Pues aquí la funcionalidad es doble y las dos caras son interesantes. Por un lado, tiene una función de accesibilidad que es crucial, Ujú. eliminar elementos visuales, imágenes, la maquetación original, pues facilita muchísimo la lectura a software especializado, para personas con discapacidad visual, por ejemplo. Vamos, democratiza el acceso al contenido puro de Jordan. Eso es fundamental, desde luego. Pero decías que había una segunda cara. Sí, la elección consciente. Que un lector sin esas necesidades específicas de accesibilidad elija esta vista para minimizar distracciones. Ah, claro. En un entorno digital tan saturado de estímulos visuales, optar por solo texto puede ser una estrategia para concentrarse solo en las palabras, en el mensaje de Jordan sobre el propósito. Es como buscar una especie de pureza informativa, quitar el ruido visual del diseño original. Una metáfora. Si estamos leyendo sobre el poder del propósito y elegimos quitar todo lo superfluo, el diseño, las imágenes, incluso la tipografía original, para quedarnos solo con las palabras esenciales, ¿no refleja eso una búsqueda parecida en la vida? O sea, la idea de que para encontrar nuestro propósito necesitamos quitar el ruido, las distracciones, lo accesorio. Es una interpretación muy sugerente, sí, y creo que toca una fibra sensible de la experiencia actual. Vivimos bombardeados por estímulos, ¿no? Y la tecnología nos da herramientas para filtrar, para simplificar, para personalizar nuestra dieta informativa. ¿Ya? Pues sí es tentador ver ese paralelismo. Igual que filtramos el formato de un texto para llegar a su esencia, quizás anhelamos poder hacer lo mismo con nuestras vidas para descubrir lo que de verdad importa. La herramienta digital en ese sentido podría estar reflejando o incluso amplificando una necesidad psicológica más profunda. Aunque, por otro lado, y dándole una vuelta, ¿no se pierde también algo valioso al quitar el contexto visual original?
Pienso en libros antiguos, donde la tipografía, la maquetación, forman parte del mensaje, de la experiencia histórica del texto. Al reducirlo a solo texto, ¿no lo estamos aplanando un poco? ¿Quitándole capas de significado? Totalmente. Ese es el contrapunto crucial. Es la otra cara de la moneda. La vista de solo texto ofrece claridad y accesibilidad, sí, pero a costa de la riqueza histórica y estética del artefacto original. Claro. El libro como objeto o como imagen digital fiel lleva información adicional. Nos habla de su época, de las convenciones editoriales. Al optar por la versión depurada, ganamos foco, sí, pero perdemos esa dimensión contextual, esa conexión con la materialidad, con la historia del texto de Jordan. Es una elección que tiene consecuencias, claro. Vayamos entonces a la tercera opción. Skip to search in this text. Saltar a la búsqueda dentro de este texto. Aquí la interacción cambia radicalmente, me parece a mí. Ya no es leer de forma lineal, ni siquiera simplificada. Es interrogar al texto, usarlo como si fuera una base de datos. Efectivamente, esta función encarna una de las transformaciones más profundas de la lectura en la era digital. Convierte el texto de Jordan en un corpus de datos que podemos consultar con una precisión casi quirúrgica. Ajá. Necesitamos encontrar todas las veces que dice felicidad o fracaso, pues la búsqueda lo hace al instante. Es una herramienta potentísima para la investigación, para el estudio académico, para verificar una cita, para construir un argumento basado en evidencia textual muy específica. Me imagino la utilidad para alguien que esté, no sé, escribiendo un ensayo sobre las ideas de Jordan acerca de la resiliencia, por ejemplo. Poder saltar directamente a todas las menciones relevantes debe ahorrar horas de trabajo, pero, de nuevo, ¿cuál es el posible coste? ¿Qué podríamos estar perdiendo al depender tanto de la búsqueda? Pues el riesgo principal es la fragmentación de la comprensión. Al saltar de una aparición a otra de una palabra clave, es muy fácil perder el hilo argumental general del libro. Claro. Podemos sacar frases o ideas de contexto y malinterpretar lo que Jordan quería decir dentro de su razonamiento más amplio. Corres el peligro de ver los árboles las palabras clave, pero perderte completamente el bosque, el argumento completo. Ujú. Y supongo que también se elimina casi por completo la posibilidad de la serendipia, ¿no? Ese descubrimiento inesperado. Encontrar una idea brillante en un párrafo que no tenía justo la palabra que buscábamos. Exactamente. La serendipia es una de las grandes víctimas de la búsqueda dirigida. Cuando leemos un libro de principio a fin, o incluso cuando lo hojeamos de forma más abierta, pues nuestros ojos pueden tropezar con pasajes, ideas, conexiones que no esperábamos, pero que resultan reveladoras. Ya. La búsqueda por palabra clave es, por definición, un proceso cerrado. Solo encuentras lo que ya has decidido buscar. Cierra la puerta a esos hallazgos fortuitos que, a menudo, son los más valiosos, sobre todo cuando exploramos temas complejos como el propósito. Es como si, al buscar específicamente propósito en el libro de Jordan, pudiéramos perdernos un capítulo entero sobre, no sé, la importancia de la comunidad o la ética, algo que él considera fundamental para un propósito con sentido, pero que a lo mejor no usa esa palabra clave concreta. Precisamente, se crea una especie de filtro burbuja dentro del propio texto. Nos encerramos en los términos que hemos preseleccionado y el resto del universo del libro puede volverse invisible. Y esto tiene implicaciones importantes no solo para la investigación académica, sino también para la lectura personal, la reflexiva. Si abordamos un texto sobre el propósito armados solo con una lista de palabras clave, nuestra comprensión será inevitablemente parcial y potencialmente sesgada por nuestras propias ideas previas. Entonces, tenemos estas tres herramientas que Hathi 3 nos ofrece para interactuar con The Power of Purpose. Ir directo al contenido, simplificarlo a solo texto o interrogarlo con búsquedas. Hemos visto las ventajas y los posibles inconvenientes de cada una. Ahora, intentemos conectar esto de forma más profunda con el tema del libro, el propósito. ¿Cómo dialoga esta forma de acceder y consumir información tan rápida, tan simplificada, tan basada en búsquedas, con la naturaleza misma de la búsqueda de propósito vital? Aquí entramos en un terreno más especulativo, pero fundamental, creo yo. La pregunta clave es, ¿están las herramientas y los hábitos de consumo de información digital modelando no solo cómo buscamos respuestas sobre el propósito, sino también qué tipo de respuestas esperamos encontrar? ¿Y
Quizás incluso cómo entendemos el proceso mismo de encontrarlo. ¿Te refieres a que si nos acostumbramos a esa gratificación instantánea de encontrar una definición o una cita sobre el propósito con un solo clic, podríamos empezar a esperar que encontrar nuestro propósito en la vida sea igual de rápido y directo? ¿Una especie de propósito bajo demanda? Es una hipótesis plausible, sí. Las interfaces y las funcionalidades que usamos constantemente tienden a moldear nuestras expectativas cognitivas. Claro. Si la norma es el acceso instantáneo, la respuesta precisa, la eficiencia máxima al buscar información sobre el propósito, como en el libro de Jordan, podríamos, consciente o inconscientemente, trasladar esas expectativas al proceso vital de construir o descubrir nuestro propio propósito. Podríamos volvernos más impacientes con la ambigüedad, con la exploración lenta, con los callejones sin salida, que son parte intrínseca de la búsqueda de sentido en la vida real. Podríamos empezar a ver la búsqueda de propósito más como un problema de optimización o de encontrar la palabra clave correcta en nuestra vida, en lugar de verlo como un viaje orgánico, a menudo desordenado y a largo plazo. Exacto. Podría fomentar una mentalidad más técnica o instrumental hacia algo que tradicionalmente se ha considerado un proceso profundamente personal, reflexivo y a menudo espiritual. Las herramientas digitales son fantásticas para diseccionar, analizar, encontrar información específica. Pero el propósito vital no suele ser algo que se encuentra como una aguja en un pajar con una búsqueda eficiente. No, desde luego. A menudo se construye a través de la experiencia, la reflexión, las relaciones, el ensayo y error. Procesos que requieren tiempo, paciencia y una apertura a lo inesperado. Cualidades que la eficiencia digital no siempre fomenta, la verdad. Es una tensión interesante, ¿eh? Las mismas herramientas que nos dan un acceso sin precedentes a la sabiduría acumulada sobre el propósito, como este libro de Jordan en HathiTrust, podrían estar por su propia naturaleza funcional, alterando sutilmente nuestra capacidad o nuestra disposición para embarcarnos en ese tipo de reflexión profunda que esa sabiduría suele requerir. Es la paradoja de la era digital, ¿no? Tenemos más acceso que nunca a textos que invitan a la introspección, a la reflexión pausada, pero las plataformas a través de las cuales accedemos a ellos están, a menudo, diseñadas para la velocidad, la eficiencia, la interacción fragmentada. No es que las herramientas sean malas en sí mismas, ojo, la cuestión es ser conscientes de cómo su uso predominante puede estar influyendo en nuestros hábitos mentales y en nuestras expectativas hacia procesos complejos como la búsqueda de sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Hemos partido de 3 simples enlaces, casi invisibles, para acceder a The Power of Purpose. Y hemos visto que, si los interpretamos un poco, pueden decirnos bastante sobre nuestra cultura de la información actual. Reflejan un claro valor por la eficiencia, por ir al grano. También reflejan la tendencia a la personalización y la simplificación, poder elegir cómo consumir el contenido, con toda su riqueza visual o depurado a solo texto. Y, por supuesto, encarnan el poder transformador de la búsqueda digital, que nos permite navegar y analizar textos de formas que antes eran inimaginables. Son funcionalidades que han revolucionado el estudio y la investigación, no hay duda. Sin embargo, como hemos ido viendo, esta funcionalidad tiene sus contrapartidas potenciales. La eficiencia puede llevarnos a fragmentar el conocimiento, a perder esa visión de conjunto, el contexto que da sentido a las partes. La simplificación extrema, aunque útil para la accesibilidad y la concentración, puede desconectarnos de la historia y la estética del texto original. Y la búsqueda dirigida, esa herramienta tan precisa, pues corre el riesgo de anular la serendipia, el descubrimiento casual, y de fomentar una comprensión parcial o instrumentalizada de textos complejos. Estas opciones de navegación, por tanto, no son solo botones, son invitaciones a reflexionar sobre cómo interactuamos con el conocimiento y sobre cómo esas interacciones podrían estar moldeando nuestra aproximación a las grandes preguntas, como la del propósito, preguntas que quizá demandan algo más que eficiencia y respuestas rápidas. Y aquí lanzamos una última idea, para seguir dándole vueltas, algo que va un poco más allá de lo que hemos hablado hoy. Si estas herramientas digitales, con su énfasis en la velocidad, la fragmentación, la búsqueda dirigida, están efectivamente influyendo en cómo nos acercamos a la información sobre el propósito, ¿podrían estar llegando a influir en la naturaleza misma de lo que consideramos un propósito valioso? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Si nuestras herramientas y nuestros hábitos cognitivos
priman lo cuantificable, lo rápidamente verificable, lo eficientemente alcanzable, ¿empezamos a valorar más los propósitos que se ajustan a esos criterios? Claro. Propósitos medibles con resultados claros a corto plazo, quizás en detrimento de aquellos más intangibles a largo plazo, los que requieren fe, paciencia, un desarrollo más orgánico y menos optimizable. Es una reflexión abierta, desde luego, pero crucial en un mundo donde nuestra interacción con el conocimiento está cada vez más mediada por estas tecnologías. Algo sobre lo que seguir pensando, sin duda.